Hola, ¿qué tal? ¿Han escuchado hablar del angioedema hereditario? Es una enfermedad rara o poco frecuente que tiene un origen genético, pero que también puede ser potencialmente mortal. Por lo mismo es que queremos conocer más de esta enfermedad, su prevalencia en Chile, cuáles son los caminos para poder visibilizar y dar, ¿cierto?, a conocer la enfermedad con la que tiene un grupo determinado de personas. Para eso vamos a establecer contacto de inmediato con la doctora Masumi Grau Tanabe. Ella es inmunóloga de la Clínica Alemana y del Hospital San Juan de Dios, pero también es miembro del Comité de Angioedema de la Sociedad Chilena de Alergias e Inmunología. Masumi, gracias por el contacto con CNN Chile. ¿Cómo estás? Hola Macarena, muy bien, gracias. ¿Qué es el angioedema hereditario? Mira, el angioma hereditario es una enfermedad, como es su nombre, ¿no? Hereditaria, es una enfermedad genética que se caracteriza por episodios recurrentes, inesperados y algunos bien invalidantes de episodios de edema que pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo. Ya es habitual de encontrar angioedema en la zona facial, labial, lingual, angioedemas de extremidades, ¿cierto? Brazos, piernas y otras. Muy frecuentemente los pacientes pueden presentarse con angioedemas intestinales y eso se manifiesta con dolores abdominales recurrentes, que son muy intensos. Y esta enfermedad es hereditaria, entiendo, por lo que estábamos hablando, por lo tanto se transmite de, me imagino, los padres a los hijos. Cuéntame si es así y qué tal es la prevalencia en Chile. Exactamente, es una enfermedad que se transmite de forma autosómica dominante, entonces habitualmente son muchos miembros de una misma familia que presentan esta enfermedad y se estima más o menos que la prevalencia es entre 1 cada 50.000 habitantes. Ya, eso es más o menos lo que se estima a nivel mundial y es un poco más o menos lo que hemos logrado también averiguar nosotros acá en Chile desde que está en la ley Ricardo Soto esta enfermedad. ¿Desde qué edad empieza a manifestarse esta enfermedad? Es relativo, pero en general se dice que el 90% de los pacientes va a tener crisis antes de los 20 años, ¿ya? En los niños se ha visto que la frecuencia de las crisis es menor. Entonces comienzan con episodios más aislados, pero ya de frentón, sobre los 20 años, la mayoría de los pacientes ya tiene síntomas evidentes y recurrentes de angioedema. ¿Y cómo empieza a manifestarse? ¿Qué tan invalidante puede llegar a ser el tener angioedema hereditario? O sea, puede ser, puede enmascarar, ¿no? O confundirse con otros cuadros, porque los niños es muy frecuente el dolor abdominal, ¿cierto? Los pacientes van a urgencia por dolor abdominal y se puede confundir con apendicitis, por ejemplo, angioedema labial, facial, que muchas veces son diagnosticados como de causa alérgica, ¿cierto? Y los manejan como que fuera algo alérgico y en realidad no es, ¿no? Y el problema de esta enfermedad es que aparte de lo invalidante y que dura mucho este edema, o sea, el edema comienza por una insidiosis y puede durar 3, 4, hasta 5 días en que se vaya, hay situaciones en las cuales el edema puede dar un edema laríngeo y esos son los que tienen un riesgo vital en este caso. Entonces, el paciente vive siempre con el temor de que en algún minuto podría tener un angioedema laríngeo y eso es principalmente lo que le da la gravedad a esta enfermedad, ¿no? Aparte de todo lo invalidante que puede ser de tener un pie inflamado, ¿no? O la cara inflamada durante 3, 4 días, el mayor riesgo y el mayor susto es que tengas un angioedema laríngeo. Ahora bien, ¿cuáles son los tratamientos que hoy existen para poder tratar esta enfermedad? Bueno, al día de hoy lo que está en la ley Ricardo Soto o lo que te garantiza la ley Ricardo Soto es el tratamiento de las crisis agudas de angioedema y la profilaxis a corto plazo, que se llama, que es cuando el paciente va a realizarse algún procedimiento que, por ejemplo, procedimiento dental o algo que comprometa la vía aérea, ¿cierto? Donde sabemos que la manipulación de la vía aérea puede generar un cuadro de angioedema. Entonces, en estos casos, la ley garantiza el tratamiento, ya que es con el concentrado de C1 inhibidor, que es justamente lo que estos pacientes no tienen, ¿no? Ellos tienen un déficit de esta proteína. Ahora, eso es lo único que está garantizado, es el tratamiento de las crisis, ¿ya? Sin embargo, tenemos muchos pacientes en Chile que tienen crisis muy seguidas y que por tanto estos pacientes serían candidatos a un tratamiento preventivo, ¿ya? Que es lo que llamamos profilaxis a largo plazo. En Chile están aprobados 3 drogas por el ISP para manejar estas profilaxis a largo plazo, pero dado el alto costo que tienen,
prácticamente ningún paciente o tal vez un paciente en Chile está en tratamiento con profilaxis a largo plazo. Por lo tanto, estamos esperando a que de alguna forma estos tratamientos de profilaxis a largo plazo puedan entrar en la ley, ¿cierto? Para ciertos pacientes probablemente que tengan crisis muy seguidas y que de esa manera puedan tener una calidad de vida mejor, porque en el fondo hay muchos pacientes que van todas las semanas al servicio de urgencia a administrarse este medicamento para crisis. Y estos medicamentos que son de profilaxis reducen de forma significativa las crisis anuales. O sea, los estudios han sido muy buenos con eso. Ahora, ¿qué hace que un paciente pueda tener más crisis que otro paciente? Bueno, esa es una pregunta que no sabemos y que está en investigación. La verdad es que no hay ningún marcador que uno pueda decir que si este paciente tiene ese marcador va a tener más crisis o no. Eh, en algunos casos siempre se ha hablado que los gatillantes de las crisis son los traumatismos, algunas infecciones, hormonal en algunos casos, pero la verdad es que si tú le preguntas directamente al paciente no hay nada que pueda o no, no es tan evidente, ¿no? ¿Qué grupo de paciente es el que tiene una crisis semanal y el que tiene 1 o 2 crisis al año, por ejemplo? La verdad es que es muy relativo. No hay hasta el día de hoy ningún marcador que nos sirva como pronóstico o como para poder predecir qué pacientes van a tener más crisis. ¿El tener esta enfermedad es necesariamente hereditario? Es decir, ¿tiene que uno de mis padres o mi madre tener esta enfermedad para que sea transmitida a los hijos o no necesariamente? ¿O los abuelos tienen que haber tenido la enfermedad? ¿Cómo opera ese traspaso hereditario? No, mira, en el 80% de los casos es hereditario y hay antecedentes familiares, pero un paciente puede tener la mutación de novo en este gen, que es el SETPIN1 que se llama, que es el que codifica para esta proteína, y al día de hoy ya se han descrito más de 400 mutaciones en ese gen. Entonces, uno cuando lo encuentra, claro, empieza a buscar en las familias, pero hay un 20% de los pacientes tienen mutaciones de nuevo, por tanto son los primeros en ese grupo familiar para adelante que va a tener esa mutación. Pero sí, es hereditario, pero pueden haber nuevas mutaciones. Y te quiero preguntar por algo más humano, algo que tiene que ver porque todos sabemos bien que la ciencia avanza para poder encontrar soluciones o, ¿cierto? O medicamentos para enfermedades, sobre todo cuando son enfermedades poco frecuentes, donde la población es más reducida, pero es significativo igual por la vida que tienen que llevar estas personas que tienen que enfrentarlo a diario, donde me imagino que tiene un impacto en la salud mental. ¿Y cómo cambia la perspectiva de la vida respecto a una persona que sabe que tiene una enfermedad que puede heredar a sus hijos cuando es diagnosticado alrededor de los 20 años, que tú me indicas que es la edad promedio que se empieza a manifestar esta enfermedad? Porque una cosa es poder hablar de la profilaxis, es poder hablar, ¿cierto?, de las crisis y llegar a la urgencia, pero otra cosa es vivir con esta enfermedad, de cómo impacta también a la calidad de vida de los pacientes, por lo cual es urgente también nosotros poder poner la conversación aquí sobre la mesa. Claro. Bueno, imagínate lo que, o sea, es un gran impacto porque piensa que es una enfermedad que tiene episodios que no son predecibles. O sea, realmente los pacientes pueden estar muy bien en algún minuto y frente a condiciones que no saben, ellos lo asocian mucho al estrés, pero estrés en realidad podría ser algo como ir a un cumpleaños o un viaje, qué sé yo, pueden tener un episodio de angioedema. Entonces, el hecho de que sea inesperado, ¿cierto? Es algo que los mantiene siempre como en este estado de alerta de que te puede pasar en cualquier minuto. El hecho de que sea hereditario, claro, imagínate, es una carga que tú sabes que lo vas a transmitir, que tienes alta posibilidad de que tus hijos lo vayan a tener. Y yo creo que el principal riesgo y el mayor miedo que tenían los pacientes era el hecho de que tuvieran algún día un angiodema laríngeo. Y muchos pacientes al día de hoy tienen algún antecedente familiar de alguien, algún abuelo o alguien que falleció de un angiodema laríngeo. Y eso por lo menos fue un cambio muy importante desde que entró en la ley, porque por lo menos eso uno le pudo dar una mayor tranquilidad a los pacientes, porque después de que entró en la ley los pacientes ya disponen de un tratamiento para la crisis. Y eso marcó un antes y un después, porque antes de esto este medicamento no existía en Chile. O sea, el 2018, ese mismo año, se aprobó este medicamento que es para el tratamiento de las crisis y eso produjo un cambio importante en la calidad de vida de los pacientes. O sea, el hecho de saber por lo menos de que si te da una crisis, tener un medicamento que te va a sacar de esa crisis es una gran cosa. El tema es que al día de hoy igualmente hay pacientes que tienen muchas crisis
Claro. Entonces la calidad de vida, igual tener que ir a la urgencia, acudir a colocarse este medicamento, porque no es que se lo ponen en la casa, hay que ir a un servicio asistencial, luego hay que reponer ese medicamento, es días de trabajo perdidos o días escolares perdidos, todo lo que significa la carga familiar, ¿no? De prepararse porque estás con este cuadro, esta enfermedad. Todo eso conlleva a que no es algo personal finalmente, ¿no? Esto implica al resto de la familia, las decisiones de trabajo, las decisiones de estudio, siempre tienen que andar portando su medicamento. O sea, es un alto impacto y muchos pacientes, en algunos estudios que se han hecho en otros países, el 80% tienen depresión, porque esto es un cuadro que impacta altamente en su calidad de vida. De todas maneras, y por eso te quería hacer esta pregunta al cierre y empujar esta conversación que si bien la ley avanza significativamente porque hay un medicamento que puede ayudar a las crisis y eso ya es un alivio, esto no termina y hay que avanzar para aquellos pacientes que así también lo ameritan por la cantidad de crisis y episodios que puedan realizar y la frecuencia acceder a un tratamiento que sea preventivo y poder mejorar su calidad de vida. Así que si sirve esto para poder visibilizar, bienvenido sea. Gracias por esta conversación con CNN Chile. De nada, gracias a ustedes. Chao, chao. Bien, pues son enfermedades poco frecuentes, pero que impactan significativamente la vida y la familia de quien tiene esta enfermedad y por eso bien vale también poder llevarla en esta conversación. Nosotros nos encontramos en una próxima entrevista.